A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ortografía literal en la primera parte del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Lourdes. Hola Lourdes. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien utilices gel antibacterial y que también tengas a la mano todos tus útiles para comenzar la sesión de hoy. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la ortografía literal. Hemos estado viendo aspectos que son importantes tanto en la redacción de textos como al momento de expresarnos, pero hoy nos vamos a enfocar en la escritura y vamos a hablar un poquito sobre la ortografía literal y te voy a explicar a qué se refiere y vamos a ver algunas de las reglas de ortografía para poder pues escribir mejor y que la redacción de textos pues sea interpretada de mejor manera. Vamos a responder a la pregunta ¿qué es la ortografía literal? Pues este tipo de ortografía estudia el empleo correcto de las letras, ¿sí? Y al estudiar el empleo correcto de las letras se deben utilizar las palabras adecuadas y las letras adecuadas en nuestro idioma. Entonces la ortografía literal se basa en eso, en el empleo correcto de cada una de las reglas de cada una de las letras del alfabeto que nos permiten tener una mejor redacción de textos. Hoy vamos a hablar sobre 4 reglas de ortografía. Vamos a hablar sobre el uso de la B, de la V, de la doble C y de la X. Te recomiendo que vayas prestando atención a cada una de las reglas para poder ver en dónde tenemos nosotros en algún momento inconveniente de distinguir cuándo utilizar una o utilizar otra de las letras. En este momento te voy a leer un texto y necesito que donde estés anotando puedas escribir todas las palabras que escuches con el sonido de la V o de la B. No importando si te equivocas o tú crees que no está correcto, al momento de que veamos las reglas y tú puedas analizar lo que escribiste, vas a ver si te equivocaste o no y poder corregirlas. Presta mucha atención. Acostumbraba dar golpecitos de los que estaban a su alrededor. No sabían de dónde venían. Su mujer se inquietaba muchas veces. ¿Has oído un ruido extraño?, le preguntaba. Él sonreía y acababa por confesar que era él. Se podría decir que era su verdadera especialidad, lo que le caracterizaba en la vida. Pero esa especialidad le fue a perder en una ocasión. Fue durante la guerra. El contraespionaje había llegado a la máxima sutilidad auditiva. Era tan inteligente el servicio secreto que había el terror de que se pasase de inteligente. El de los golpecitos nerviosos con los dedos fue llamado a la oficina policial. Espero que hayas anotado las palabras que escuchaste con el sonido de la B y de la V. Al final vamos a hacer un ejercicio donde vamos a colocar algunas de las palabras para que tú puedas ver si las escribiste correctamente o no. Vamos a comenzar con el uso de la B. La B alta, dicen muchos, pero en el abecedario su nombre correcto es la B. Esta letra tiene 3 reglas en las que se basa para poder saber cuándo utilizarla. Y es importante que tú las recuerdes. Esto pues se refuerza obviamente con la lectura para poder dejar de cometer errores de ortografía. Vamos a ver la regla número 1. La regla número 1 es que el sonido, o siempre que el sonido esté presente, el sonido de la B, ¿sí?, de la B, vaya antes de una consonante. Es decir, que tú vas a escribir B, la que conoces tal vez, o en tu casa te han dicho que es B alta, esa B
la vamos a utilizar siempre que vaya antes de una consonante. Por ejemplo, las sílabas bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru, que son las más conocidas. Ejemplo, blusa, blanco, amable, bravo, obsequio. ¿Sí? Siempre que esté antes de una consonante, recuerda que en el alfabeto hay vocales y consonantes, pero la B se va a colocar siempre que haya una consonante y que el sonido esté antes. La regla número 2. Se escriben con B los vocablos que principian con las sílabas bu, bur y bus. ¿Recuerda? Los vocablos que inician con estas sílabas. Por ejemplo, búsqueda, busca, buena y buzón. Son palabras que las vas a escribir siempre con B. La regla número 3 es que se escriben con B los infinitivos y todas las voces de los verbos deber, saber, haber, beber y caber. ¿Sí? Por ejemplo, al hablar de infinitivos, recuérdate que son los verbos terminados en ar, er, ir, y si hablamos de todas las voces es todas las conjugaciones. Pues en este caso los verbos sabía, bebemos, habían y debíamos se deben escribir con B. Regla número 4. Se escriben con B las terminaciones va, vas, vamos y van. Ojo, estas son terminaciones, no es la palabra vamos del verbo ir, no. Es cuando una palabra termine en estas expresiones. Ejemplo, estaba, amaba, estábamos, andaba y caminaban. Estas palabras deben de escribirse con B. Seguimos con la regla número 5 y es que se escribe con B el copretérito del verbo ir. Al hablar de copretérito estamos hablando de acciones ya realizadas, ¿sí? Es el tiempo pasado, pero cuando esta acción ya fue realizada. Y, por ejemplo, si estamos hablando del verbo ir, iba, íbamos, iban, van con la letra B. La regla número 6 es que siempre se escribe B después de la consonante M, ¿sí? Entonces, cuando tú encuentres una palabra que tiene M y tiene el sonido de la B, sabes que es esta B la que debes utilizar. Algo que se me olvidaba mencionarte es que en la regla número 4, por ejemplo, cuando hablamos de estábamos, es con M, no con N. Algunas personas mencionan estábamos y no es correcto. Regla número 7. Regla número 7. Se escriben con B las palabras que terminan en bilidad. Aquí hay una excepción. La única palabra que no se escribe con B sino con V es la palabra movilidad. Después de esa, todas las palabras que terminen, que tengan la terminación bilidad, llevan B. Por ejemplo, contabilidad, amabilidad, flexibilidad. Todas las palabras que tú encuentres con esta terminación van a ir con B. Entonces, son 7 reglas en las que tú puedes identificar cuándo utilizar la B. Observa en las palabras que anotaste al inicio cuáles debes de cambiar si es que te has equivocado. Uso de la V es otra regla. Algunos le dicen B chica, B de vaca, ¿sí? Pero en realidad en el alfabeto pues cada letra tiene un solo nombre, la B y la V. Entonces la V pues es otra letra que tiende a confundirse con la B, pero vamos a observar las reglas que tiene esta letra para que tú puedas observar si te has equivocado o no, o si en algún momento has cometido este error. Regla número 1. Cuando la palabra empieza por ad, sub o in, y a continuación lleva este sonido, la letra correcta que debes escribir es la V. Por ejemplo, adverbio, adversario, invadir, involuntario, subversivo, etc. Estas palabras van con V. Regla número 2. Las palabras que comienzan por vice, villa, eva, eve y evi y evo deben de escribirse con V.
Por ejemplo, vicepresidente, villano, evasión, evolucionar, evidente, eventual. Van con V. Regla número 3. En el uso de la V, ¿te recuerdas que te mencioné que se escribe V cuando tenemos el sonido de la M antes? Acá es cuando encontremos la N, después de la consonante N, se debe de escribir V. Por ejemplo, invertir e invisible, ¿sí? Regla número 4. Los adjetivos que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo, se escriben con V. Adjetivos. Por ejemplo, suave, nuevo, altivo, octava, grave, bravo, decisivo, longevo y activa. Son palabras que se escriben con V. Regla número 5. Las formas verbales donde este sonido aparezca, pero que en infinitivo no aparezca. Es decir, si el verbo en infinitivo, que es la terminación ar, er, ir, si el verbo en infinitivo no lleva una V, al momento de conjugarlo, sí debes escribir la V. Por ejemplo, el verbo tener, al momento de conjugar en tiempo, en persona, en modo, va con V. Tuve, tuvimos. El verbo estar es un verbo que no lleva una V, sin embargo, al conjugarlo, debemos escribirla con V. Estuve, estuvimos. El verbo obtener tampoco lleva una V, pero al momento de conjugarlo sí debemos colocarla. Obtuve, obtuvimos, ¿sí? Entonces, estas son las reglas de la letra V. Vamos a observar ahora el uso de la X, que es otra letra que tal vez en algún momento causa confusión con la doble C. El uso de la X tiene 3 reglas importantes que vamos a ver a continuación. La regla número 1 es que va a llevar X cuando las palabras estén formadas por los prefijos ex o extra. Esa letra es X. Ejemplo, extraoficial, exalumno, extraordinario. Va con X. La regla número 2 es que antes de la combinación de PR y de PL, también se debe de escribir la X. Por ejemplo, exprimir, explicación, explorar, expresión. Aquí hay una excepción, porque a veces confundimos la palabra esplendor y decimos esplendor, y no. Esa es una excepción. Ahí, aunque haya una combinación de PL después, no se debe escribir la X. Y espléndido tampoco. Esas son las excepciones para esta regla. Recuerda que en algún momento todas tienen una excepción. Regla número 3. Generalmente se observa antes de las vocales A, I o U. ¿Sí? Hay excepciones también que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, exósfera, examen, éxito y exuberante. Son palabras que llevan X. ¿Y por qué mencionamos la letra X? Porque también hay una combinación de la letra C. Cuando usamos la doble C, puede en algún momento confundirse con el sonido de la X, pero es importante que identifiques las reglas de cada una de ellas. Esta es una combinación de letras que pues tiene una regla en general y la otra pues te la voy a mencionar a continuación. Las palabras que en alguna de sus derivaciones llevan la combinación CT, al momento de buscar las derivaciones, se puede escribir o se debe escribir con doble C. Por ejemplo, construcción. Si buscamos otra derivación de esa palabra, encontramos constructor. Entonces, en esta parte está la combinación CT. Por lo tanto, al momento de buscar otra derivación, va a utilizarse la doble C. Acción. Si buscamos otra derivación, como el verbo en infinitivo, tenemos también la combinación. Por lo tanto, vamos a utilizar la doble C. Atracción, otra derivación de esa palabra puede ser atractivo y hay una combinación, atracción.
¿sí? La excepción para esta regla es la palabra conexión, porque en algún momento cumple función de sustantivo femenino. Esa palabra conexión se escribe con X, es la excepción para esta regla. Y en este uso de la doble C hay algunas palabras que no necesitan seguir ninguna regla, sino que su grafía ya es utilizar la doble C. Por ejemplo, acceder y todos sus derivados. Acceso, accesible, se va a escribir con doble C. Accidente, cocción, distracción, occidente y occidental, confección, succionar y succión y micción son palabras que no importa que no sigan alguna de las reglas, estas de por sí en su grafía ya debe de tener la doble C. Entonces, hemos visto la combinación de las letras doble C, el uso de la X y el uso de la B y la V. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de estas y luego para que tú practiques en casa. En esta parte hay algunas palabras y tú me vas a ayudar a identificar qué letra debemos colocar en cada espacio. Estas son algunas palabras que estaban en el texto, entonces si tú escribiste alguna de ellas puedes ver si están correctas o no. Por ejemplo, si tenemos la primera palabra, acostumbraba, ¿qué letra debo colocar? ¿La B o la V? Acostumbraba. Acá hay una regla, hay una M, entonces cuando hay una M, lo que corresponde es colocar una B. Y también cuando esté la terminación va. ¿Recuerdas la regla? Entonces acá va la B. Estaban es otra palabra cuya terminación es van. Por lo tanto, debemos colocar una B. Sabían. Recuerda que todas las conjugaciones de los verbos saber, beber, caber, etcétera, deben de ir con B. Por lo tanto, también va una B en esta parte. Inquietaba, ¿con cuál crees que va? Muy bien, con la B. Auditiva. Recuerdas que esta palabra ya se convierte en un adjetivo, ¿sí? Por lo tanto, si es un adjetivo que termina, termina con las letras IVA, o la parte IVA, va con V. Entonces acá debemos colocar la V. Nerviosas. ¿Sí? ¿Recuerdas la regla de la B? Es únicamente si sigue de una consonante, pero aquí es una vocal, por lo tanto la palabra debe de ir con V. Convenidos, ¿con cuál crees? Muy bien, también con una V. Brazo, ¿con cuál crees que va? Recuerda que es una combinación y la letra que sigue es una consonante, por lo tanto la palabra correcta debe de ir con B. Veladas, ¿qué letra sigue? ¿Una vocal o una consonante? Muy bien, una vocal, por lo tanto va con V. Sobre, con B, muy bien. Varias, con V. Costumbre, con B. Y servicio, muy bien, con V. Observa si tienes alguna en la cual te equivocaste para que puedas corregir y copia las que hacen falta para que puedas tener un ejemplo de ellas. Muy bien, entonces te corresponde a ti trabajar con el uso de la doble C y de la X. En estas oraciones debes de completar con la letra que consideres que es la que falta. Con mi amiga fui a ver una película de acción. ¿Cuál crees que hace falta? Y las vas a trabajar. El panda es un animal en peligro de extinción. Mis calificaciones en los exámenes son buenas. Y por último, Alicia resuelve las fracciones.
Te invito a que copies estas oraciones y que puedas resolverlas para identificar qué letra debes de colocar en el espacio que falta. Ten presente, por favor, guardar todos tus trabajos y tus ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa, y con quien te encuentres en este momento comparte las 4 reglas de ortografía que vimos hoy. El uso de la B, el uso de la V, el uso de la X y el uso de la doble C. Recuerda, como te dije al inicio, que todo esto se refuerza con la lectura y que tú practiques mucho cada una de las reglas ortográficas. Te recordamos, por favor, que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Agradecemos a Lourdes, que nos acompañó en la interpretación de lengua de señas. Por favor, quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.